¿Alguna vez has sentido esa inquietud sobre lo que sucede cuando tomamos nuestro último aliento? ¿Será la muerte el final absoluto o el inicio de algo mucho más grande? Hoy vamos a explorar uno de los mayores misterios de la humanidad. La muerte es algo que todos enfrentaremos, y aunque muchas culturas y religiones tienen ideas diferentes al respecto, hay una fuente antigua y confiable que nos da respuestas claras: la Biblia. Pero, ¿qué dice realmente sobre lo que sucede después? ¿Hay un cielo esperando? ¿Es el infierno un lugar literal? ¿O hay algo más que no hemos considerado? En este video vamos a descubrir qué enseña la Biblia sobre la muerte y lo que ocurre después. Exploraremos preguntas que quizás te hayas hecho antes, como: ¿es la muerte el fin definitivo o hay vida eterna? ¿Qué pasa con nuestra alma después de morir? ¿Por qué es vital comprender esto desde la perspectiva bíblica? Te aseguro que las respuestas te sorprenderán y, lo más importante, podrían cambiar tu forma de ver la vida. Así que quédate conmigo hasta el final. La muerte ha sido un tema de reflexión desde el principio de los tiempos. Los antiguos filósofos, los sabios de diversas culturas y hasta la ciencia moderna han intentado responder a la gran pregunta: ¿qué sucede cuando dejamos este mundo? Aunque el mundo tiene muchas teorías, desde la reencarnación hasta la idea de un descanso eterno, la Biblia nos presenta una perspectiva única, llena de profundidad y esperanza sobre este momento inevitable. En Eclesiastés 12:7 encontramos un versículo que ha resonado por generaciones: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta breve declaración encapsula dos verdades poderosas. 1. Nuestro cuerpo físico, hecho del polvo, inevitablemente regresa a la tierra. Es un recordatorio de nuestra fragilidad y conexión con la creación. 2. Pero hay algo más allá de lo físico: nuestro espíritu. Esa esencia inmortal que Dios mismo nos dio tiene un destino divino. Esto nos muestra que no somos meros cuerpos, sino seres creados con un propósito eterno. Sin embargo, este versículo también nos deja con preguntas importantes. ¿Qué significa que el espíritu vuelve a Dios? ¿Es esto una garantía de que todos estaremos automáticamente en su presencia? ¿O hay algo más profundo que debemos entender? La Biblia parece dejarnos con un misterio intrigante. Si el espíritu realmente regresa a Dios, ¿qué implica esto para nuestra alma? ¿Qué papel juega nuestra vida en este proceso? Y más aún, ¿cómo enfrentamos el juicio mencionado en las Escrituras? Estas son preguntas que tocan la esencia misma de la vida y la muerte. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué es lo que realmente importa al final? ¿Es nuestra fe? ¿Nuestras acciones? ¿O algo más que Dios ha revelado en su plan eterno? Estas incógnitas son el corazón de lo que exploraremos en los siguientes minutos, porque las respuestas tienen el poder de transformar nuestra perspectiva para siempre. ¿Qué sucede con el alma después de la muerte? En el momento más oscuro de la historia, cuando Jesús estaba en la cruz, dejó palabras que han traído esperanza a millones. En Lucas 23:43 le dijo al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Estas palabras nos muestran algo increíble. Hay una continuidad en la vida más allá de la muerte. Jesús no solo le prometió al ladrón un destino inmediato, sino uno divino junto a él. Pero esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Dónde está este paraíso del que habló Jesús? ¿Es un lugar literal,
lleno de belleza celestial, o es un estado espiritual en la presencia de Dios. Estas palabras apuntan a una esperanza segura. La muerte no es el fin, sino una transición a algo mucho más grande. Pero ¿qué pasa con la muerte misma? En Apocalipsis 20:14 encontramos una declaración asombrosa. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Llegará un momento en el plan divino en el que la muerte misma será destruida por completo. Ya no habrá lugar para el dolor, el sufrimiento, ni la separación que trae la muerte. Pero ¿cómo puede desaparecer algo tan definitivo y universal como la muerte? Y lo más importante, ¿podemos realmente vivir para siempre? La Biblia nos presenta un plan extraordinario. La muerte no tiene la última palabra. Hay un propósito divino que va más allá de lo que podemos imaginar. Pero, para comprender cómo podemos ser parte de este plan, necesitamos profundizar más en lo que la Escritura nos enseña. En Apocalipsis 20:14 encontramos una declaración asombrosa. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Llegará un momento en el plan divino en el que la muerte misma será destruida por completo. Ya no habrá lugar para el dolor, el sufrimiento ni la separación que trae la muerte. Pero, ¿cómo puede desaparecer algo tan definitivo y universal como la muerte? Y lo más importante, ¿podemos realmente vivir para siempre? La Biblia nos presenta un plan extraordinario. La muerte no tiene la última palabra. Hay un propósito divino que va más allá de lo que podemos imaginar. Pero para comprender cómo podemos ser parte de este plan, necesitamos profundizar más en lo que la Escritura nos enseña. A lo largo de la historia, muchas culturas han intentado responder a la gran incógnita. ¿Qué sucede después de la muerte? Algunas creen en la reencarnación, un ciclo interminable de nacimientos y vidas nuevas. Otras imaginan el cielo como un lugar inmediato de recompensa o el infierno como un castigo eterno. Pero, ¿qué dice la Biblia? En Hebreos 9:27 encontramos esta declaración clara y contundente. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Esto nos dice algo muy diferente a las ideas de reencarnación o un destino automático al morir. La Biblia afirma que después de nuestra muerte habrá un juicio, un momento en el que cada uno de nosotros rendirá cuentas por nuestra vida. Pero esto plantea una pregunta inquietante. ¿En qué consiste exactamente ese juicio? ¿Qué se juzgará? ¿Es simplemente un balance entre nuestras buenas y malas acciones? Esta es una de las tensiones más grandes entre lo que el mundo enseña y lo que la Biblia revela. Mientras algunos buscan consuelo en teorías humanas, la Escritura nos da una respuesta definitiva, pero también una advertencia. El juicio mencionado en la Biblia no es algo que podamos ignorar. Pero, ¿cómo podemos enfrentarlo con esperanza en lugar de temor? En este punto, la Biblia nos presenta una verdad que no deja lugar a dudas. El destino final de cada persona se divide en dos caminos claros. En Juan 3:16 se nos da la promesa más conocida y esperanzadora. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este camino es el de la vida eterna, reservado para quienes aceptan a Jesús como su Salvador y deciden vivir de acuerdo con su mensaje. No es un destino que ganamos por nuestras buenas obras, sino un regalo ofrecido por la gracia de Dios. Pero la Biblia también nos advierte sobre una segunda opción: la separación eterna de Dios. En Mateo 25:46, Jesús explica:
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este destino no es una condena impuesta arbitrariamente. La separación eterna de Dios, también conocida como castigo eterno, no es una decisión que Dios nos impone, sino una consecuencia de rechazar su ofrecimiento de amor y salvación. Rechazar a Jesús es rechazar la única vía hacia la vida eterna. Es importante entender que este castigo no es un acto de crueldad de Dios, sino la realidad de lo que ocurre cuando alguien decide apartarse de Él, quien es la fuente de toda vida, amor y esperanza. Dios nos ha dado el libre albedrío, y cada uno elige su destino, ya sea por fe o por indiferencia. El conflicto es claro. ¿Aceptarás el regalo de la vida eterna que Dios ofrece en Jesús, o vivirás de manera que tu vida termine en separación eterna de Él? La decisión es tuya. Dios no te obliga, pero te invita con amor. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. La resolución de este conflicto eterno no está en lo que podamos hacer por Dios, sino en cómo respondemos a lo que Él ya hizo por nosotros. La verdad revelada es esta: la muerte no es un punto final, sino una puerta hacia la eternidad. Para quienes han puesto su fe en Jesús, esa puerta lleva a un lugar indescriptible, la presencia de Dios mismo, un lugar donde no hay dolor, lágrimas ni muerte. Allí, cada anhelo de nuestro corazón será cumplido, y viviremos en un gozo eterno que no podemos imaginar completamente ahora. Pero la Biblia también nos da una advertencia clara y solemne. La eternidad sin Dios es el peor de los destinos. Separarse de Él significa estar lejos de la fuente de toda vida, amor y esperanza. Es vivir en un vacío eterno, sin propósito ni paz. En este momento, estás frente a una decisión crucial, una que no solo afecta tu vida aquí, sino también tu destino eterno. Dios nos da una opción: vida eterna en su presencia o separación eterna de Él. ¿Qué camino eliges? Lo que la Biblia deja claro es que la muerte no tiene la última palabra. Jesús, al morir y resucitar, venció el poder de la muerte para siempre. La clave no está solo en lo que sucede después de la muerte, sino en lo que hacemos con nuestra vida ahora. Dios te ofrece un regalo inigualable: vida eterna a través de Jesús. Este regalo no puede ser ganado con buenas obras ni comprarse con esfuerzo humano. Es un acto de amor puro que se acepta con fe. Si este tema despertó preguntas en ti, o sientes el deseo de profundizar en tu fe, quiero invitarte a dar un paso más. Haz clic en el video que aparece en pantalla, donde exploraremos más verdades bíblicas que transformarán tu vida. Hoy, Dios te extiende esta invitación. Reconcíliate con Él, vive con propósito y camina hacia una eternidad de gloria en su presencia. La esperanza no está en evitar la muerte, sino en vivir una vida que trasciende incluso su poder. ¿Aceptarás este regalo eterno? El tiempo para decidir es ahora, porque lo único que se nos asegura es el presente. Tu decisión marca no solo tu futuro después de la muerte, sino también cómo vives hoy, con esperanza y propósito en el amor de Dios. La muerte no es el final, sino el comienzo de la verdadera vida.